en el corazón de Buenos Aires, donde el silencio pesa más que las palabras, y la historia se esconde, entre mármol y sombras, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos del mundo, el legendario cementerio de la Recoleta. Aquí no solo descansan los muertos, descansan secretos, leyendas y ecos de un pasado que se niega a desaparecer. Mausoleos imponentes, pasillos que parecen laberintos y figuras que observan incluso cuando nadie las mira. Este no es un cementerio común, es un museo a cielo abierto y también el escenario de historias oscuras que pocos se atreven a contar. Fundado en 1822. Este lugar marcó un cambio en la historia de la ciudad, convirtiéndose en el primer cementerio público. Aquí descansan figuras clave del pasado argentino, en mausoleos que reflejan el poder, la historia y la identidad de toda una época. A medida que avanzamos, cada calle revela arquitectura, arte y memoria. Aquí también nacieron leyendas. Luz María García Belloso murió en 1925 y fue sepultada con un vestido blanco, símbolo de su juventud y pureza. Pocos días después de su entierro, un joven estudiante de medicina aseguró haber conocido a una muchacha vestida de blanco en una confitería porteña. El relato indica que conversaron y pasearon juntos y que al final de la velada, ella le pidió que la acompañara hasta la puerta de su casa. Al llegar, la joven desapareció misteriosamente. Al día siguiente, intrigado, el joven buscó información y descubrió con asombro que aquella mujer que había conocido era en realidad Luz María, fallecida tiempo atrás. El estudiante no solo reconoció su rostro en una fotografía familiar, sino que también se dirigió al cementerio, donde vio la misma imagen tallada en mármol en el mausoleo de los García Belloso. A partir de allí, la leyenda de la Dama de Blanco de Recoleta comenzó a transmitirse de generación en generación, ganando fuerza y transformándose en mito urbano. Lo que hace tan atractiva la historia de la Dama de Blanco es que combina elementos propios de la tradición oral. Luz María existió, murió joven y fue sepultada en la Recoleta. Este punto de partida convierte la leyenda en un relato cargado de credibilidad, lo que refuerza la fascinación de quienes escuchan su historia. La necrópolis, de estilo neoclásico y obra del arquitecto Juan Antonio Buschazzo, fue concebida como el primer cementerio público de la ciudad, y su trazado es obra del ingeniero francés Próspero Catelín. Las bóvedas están decoradas con ornamentaciones y esculturas realizadas por destacados arquitectos y artistas, con estilos muy variados, entre los que se incluyen referencias a templos griegos y pirámides egipcias. Más de 90 mausoleos del conjunto han sido declarados Monumento Histórico Nacional. Gran parte de las esculturas, que rinden homenaje a los difuntos, datan de principios del siglo pasado, época en que se contrataba a escultores europeos, especialmente italianos y franceses, para la realización de estos trabajos. Restored the land, magic blooming from her hand. En esta bóveda se encuentran los restos del doctor Luis Ortiz Basualdo, nacido
En 1849, hijo de Ángela Dorrego, sobrina de Manuel Dorrego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 1827 hasta 1828, y de Manuel Ortiz Basualdo. ¿Por qué es tan enorme e impresionante la bóveda? Porque la familia Dorrego Ortiz Basualdo representaba la mentalidad conservadora de un grupo de grandes terratenientes porteños, acostumbrados a enterrar a su gente en las iglesias. Cuando el presidente Rivadavia impuso su sesgo anticlerical, ellos intentaron llevar la ley a su lado. Si la ley no les permitía enterrar a sus familiares en una iglesia, ellos levantarían una iglesia donde estuvieran enterrados. La escultura realizada en mármol recrea una escena de la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, del escultor italiano Giovanni Battista Villa. La figura femenina es una de las vírgenes prudentes encendiendo el candelabro de 7 brazos. El candelabro de 7 brazos es común para la religión católica como para la judía, con diferente simbología. Se observa una cruz latina con el emblema de los 4 evangelios en sus extremos, lo que nos indica que los dueños de la bóveda son católicos, y en este caso, ese candelabro simboliza la luz divina y la salvación. El doctor Muñiz falleció en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla y fue trasladado a este sitio en 1886. En el frente del sepulcro se lee con sencillez: Dr. Francisco J. Muñiz. Se destaca como una de las esculturas más artísticas del cementerio, simbolizando la memoria de un pionero de la medicina argentina. Francisco Javier Muñiz fue un médico y científico argentino, destacado por su actividad médica y por sus investigaciones epidemiológicas, zoológicas y paleontológicas. Es considerado el primer naturalista argentino. Este mausoleo es del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Reposa en un espacio construido sobre mármol gris y beige, con una cruz sobre lo alto y un llamativo y luminoso vitró, por el cual entra una tenue luz para poder apreciar algo más el pequeño lugar donde se ubica el sarcófago. Detrás de su féretro está inscripto el símbolo nacional y también el de la Unión Cívica Radical, el centenario partido que lo tuvo como líder excluyente en la década del 80. Alfonsín falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer de pulmón. Se decretaron 3 días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo trasladó al cementerio de la Recoleta. En el sepulcro de Baby Morra se aprecia un imponente sarcófago muy trabajado y la figura de una mujer que se acerca con una ofrenda floral en una actitud de recogimiento y duelo. Es recordada por uno de los monumentos más conmovedores del cementerio. Falleció en París en 1911 a los 21 años. Su muerte prematura devastó a sus padres, el reconocido arquitecto Marqués Carlos Morra e Inés Victorica Urquiza. La bóveda, diseñada por su propio padre, destaca por una escultura del italiano Luigi Brizolara,
que muestra a una mujer, posiblemente su madre, inclinada con una ofrenda floral, en actitud de profundo duelo. Aunque el monumento fue construido en su honor, los registros del cementerio indican que el único cuerpo que descansa allí es el de su padre, Carlos Morra Manes, quien fue arquitecto e ingeniero militar. Fallecido el 30 de junio de 1926, el doctor José Fabián Ledesma nació en el año 1805 y falleció en 1886. Fue político, abogado, juez y el primer tucumano en obtener un doctorado en jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires en 1828. El monumento destaca por su imponente escultura de mármol, típica del estilo ecléctico del cementerio. La figura principal es un ángel que custodia el descanso eterno. En el arte funerario, estas figuras simbolizan guardianes espirituales y el tránsito entre la vida y la muerte. El ángel aparece junto a una urna funeraria decorada con guirnaldas, un elemento clásico que representa la custodia de las cenizas o el recuerdo del fallecido. Este discreto mausoleo neobizantino es de Mauro Erlitzka. Fue uno de los muchos profesionales italianos que emigraron a Argentina a finales del siglo XIX. Nacido en Trieste en 1871. Se graduó en la Universidad de Turín con una especialización en ingeniería industrial eléctrica, un campo nuevo y prometedor en aquel entonces. Posteriormente, Erlitzka se trasladó a Alemania para trabajar en Siemens. Llegó a Buenos Aires en 1897 como representante de AEG y comprendió que era el momento oportuno para electrificar Argentina. Si bien no fue la primera compañía eléctrica de la ciudad, la CATE, Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, pronto se convirtió en el principal proveedor, bajo la dirección de Erlitzka. Negociaron un contrato de 50 años con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y construyeron un enorme complejo en Dock Sud para satisfacer la creciente demanda. En este monumento, que recuerda al destacado médico Toribio Ayerza, está simbolizada en la escultura de la madre con sus hijos, la protección que nos brinda la medicina. Es de rescatar la ternura del bebé junto al pecho materno y el rostro de picardía de su hermanito, como queriendo soltarse de la mano de su madre, que lo toma junto a su cuerpo. Una lograda escultura donde se cuidó cada detalle, como por ejemplo los dedos de la mano de la mujer y la pelucita de la cabeza del bebé. Toribio Ayerza fue un médico de origen vasco. Realizó la primera traqueotomía, salvando muchas vidas en épocas de difteria, y junto con Guillermo Rawson, fundaron la Cruz Roja Argentina en 1880. Más allá de sus portones neoclásicos, la Recoleta no es un final. Es el panteón de los titanes y las leyendas, el anfiteatro eterno donde los nombres que forjaron una nación, héroes de batalla, oradores de Estado, poetas de alma eterna y figuras de pasión inquebrantable, residen en palacios cincelados para la perpetuidad. Es un laberinto sagrado donde la piedra cobra vida, y cada mausoleo cuenta una saga de ambición, amor, tragedia y destino. Aquí, el brío indomable del espíritu argentino se materializa en una arquitectura que roza lo divino. Es el lugar donde la muerte no es más que la entrada triunfal al reino de la memoria inquebrantable. Un monumento viviente al valor que se niega a perecer. La bóveda de Felicitas Guerrero es, en realidad, el mausoleo de la familia de Álzaga. Considerada en su época como la mujer más hermosa de la República, descansa allí, tras su trágico asesinato en 1872. Presenta un estilo neogótico o historicista, diseñado para crear una atmósfera religiosa, similar a la de una iglesia. Es una construcción sobria que refleja el estatus de la familia Álzaga, una de las más ricas e influyentes de la época. En su interior reposan los restos de Felicitas Guerrero junto a los de su esposo, Martín de Álzaga, y sus dos hijos, Félix y un bebé que falleció al nacer. En el exterior se pueden observar los nombres de los miembros de la familia grabados en la piedra.
las rejas y el ritual. Uno de los elementos más distintivos es su reja exterior, donde es tradición que las mujeres dejen pañuelitos blancos atados. Según la leyenda, se hace para pedir por un amor perdido o para que Felicita seque sus lágrimas. Si el pañuelo amanece húmedo, se cree que el deseo será concedido. El crimen de la dueña de una incalculable fortuna sacudió a la sociedad porteña. La llamada joya de los salones porteños fue asesinada por un pretendiente obsesionado que terminaría muerto en un confuso que la justicia decidió olvidar. Una parroquia en Barracas la recuerda y es cita casi obligada de las chicas que buscan recuperar un amor perdido. La muerte es realmente un misterio que nos preocupa a todos, en mayor o menor medida, y solo podremos descifrarlo cuando ella nos sorprenda. Muchas veces, el temor a la muerte y a todo lo que con ella se relaciona genera rechazo a visitar los cementerios. Sin embargo, en ellos descansa gran parte de la historia de un país. Observando los interiores de algunas bóvedas, encontraremos ataúdes que también llaman la atención. Algunos por su gran tamaño, otros por su antigüedad, calidad y arte en el labrado de la madera, y fundamentalmente, los turistas extranjeros manifiestan su asombro al ver los féretros expuestos, ya que en la mayoría de los países no suelen verse, sino que están dentro de sarcófagos de mármol, nichos o bóvedas cerradas que los mantienen ocultos. Seguimos recorriendo el cementerio y nos encontramos con el monumento de Antonio Fay. Fue un fraile dominico irlandés que llegó a Buenos Aires en 1844 y se convirtió en el líder espiritual y social de los inmigrantes irlandeses. No solo fue sacerdote, sino también confidente, banquero y casamentero. Ayudó a miles de inmigrantes a establecerse en las zonas rurales como Mercedes, Chascomús y Luján. El padre Fay murió en 1871, víctima de la epidemia de fiebre amarilla, tras contagiarse mientras asistía a los enfermos en la ciudad. Tiene un imponente cenotafio en este cementerio, construido por la comunidad irlandesa agradecida. Hemos caminado entre los fantasmas de una Argentina opulenta, desde el peso de la fortuna de los Álzaga hasta el suspiro trágico de Felicitas Guerrero, la novia de Buenos Aires. En cada relieve hay un secreto que se niega a ser olvidado. Gracias por acompañarnos. See the red door and the walls painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by close. I have to turn my head until my darkness grows. I wanna see it painted black. Life is night, black is cold.